Dios les bendiga, amados hermanos, la paz de Jesucristo para todos ustedes, hermanos y amigos. Bienvenidos en esta mañana a la presencia del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a prepararnos para nuestra escuela dominical, para honra y gloria de nuestro Dios. Y vamos a invocar el nombre de Jesucristo y vamos a presentarnos delante de nuestro Dios, soberano y eterno Dios todopoderoso. Amantísimo Rey de la gloria, en tu presencia en esta mañana te invocamos una vez más, nos dirigimos a ti, oh Dios, confiando en tu poder, en tu grandeza, abanderándonos en ti, oh Cristo amado. Queremos presentarte esta escuela dominical y solicitar tu presencia, tu bendición. Por eso invocamos tu nombre. Ayúdanos y bendícenos, amado y eterno Dios. En tus manos estamos y de ti dependemos, tu iglesia. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en Colosenses, el capítulo 2, verso 8, 9 y 10, que a la letra dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas utilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Alabado sea el Señor. Estamos completos con Cristo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios está en Cristo. Gloria al Señor. Vamos, amados hermanos, a seguir alabando y glorificando a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y vamos a cantar un himno de nuestro himnario para la gloria de Dios. Y para esta parte quiero invitar a nuestra hermana Patricia Botero, que sea tan amable y pase y nos dirija en un himno para honra y gloria de Jesucristo, nuestro Salvador. Gloria al Señor Jesús. En esta mañana les estoy saludando en el admirable nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias al Señor por esta oportunidad que me da de alabar y glorificar su nombre, y agradeciéndole por todo su amor y su misericordia que ha tenido para con nosotros hasta el día de hoy. Les invito para que alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor Jesús con el himno 141 de nuestro himnario Manantial de Inspiración. Ya no se tarda el Señor, falta poco para que Él aparezca, en las nubes a llevar a su iglesia. Ya no se tarda el Señor, Él solo viene a buscar a un pueblo que le ha servido, en su iglesia que ha redimido. Él solo viene a buscarla, y no quieres ser tú de ese pueblo que un día glorioso volará al cielo, tan lleno de gozo porque el Rey Supremo me vino a buscar. Y no quisieras tú olvidar toda la tristeza que el mundo da, y vivir con Cristo por la eternidad, donde toda lágrima enjugará. Qué dicha es pertenecer a ese pueblo que hoy sigue a Cristo, al que con su poder infinito siempre le ayuda a crecer.
Es tierno y dulce su amor, que no quiere que nadie se pierda. Quiere que tú también te arrepientas y que le sirvas a Él, solo a Él. Y no quieres ser tú de ese pueblo que un día glorioso volará al cielo, tan lleno de gozo porque el Rey Supremo me vino a buscar. Y no quisieras tú olvidar toda la tristeza que el mundo da y vivir con Cristo por la eternidad, donde toda lágrima enjugará. Qué dicha es pertenecer a este pueblo que hoy sigue a Cristo, al que con su poder infinito siempre le ayuda a crecer. Es tierno y dulce su amor, que no quiere que nadie se pierda. Quieres que tú también te arrepientas y que le sirvas a Él, solo a Él. Y no quieres ser tú de ese pueblo que un día glorioso volará al cielo, tan lleno de gozo porque el Rey Supremo me vino a buscar. Y no quisieras tú olvidar toda la tristeza que el mundo da y vivir con Cristo por la eternidad, donde toda lágrima enjugará. Y no quieres ser tú de ese pueblo que un día glorioso volará al cielo, tan lleno de gozo porque el Rey Supremo me vino a buscar. Y no quisieras tú olvidar toda la tristeza que el mundo da y vivir con Cristo por la eternidad, donde toda lágrima enjugará. Dios les bendiga, hasta una oportunidad que nos volvamos a reunir en el templo del Señor. Dios les bendiga. Bueno, qué bendición estar en la presencia de nuestro Dios. Ahora vamos a hacer una oración a favor de los simpatizantes, que sea Dios mismo abriéndoles el entendimiento y revelándoles su palabra gloriosa. Aleluya. Y para esta oración quiero invitar a la hermana Yashonaris que nos dirige en esta oración a favor de todos los simpatizantes. Que Dios siga obrando en ellos y en aquellos que han de ser salvos. Gloria al Señor Jesús. Les saludo de una forma muy especial a la familia pastoral y a toda la amada iglesia del Señor Jesucristo. Voy a orar para que el Señor Jesucristo sea revelando su poderoso nombre a todos los amigos, a los simpatizantes y a todo aquel que escuche esa palabra poderosa de nuestro Dios. Bendito y soberano Rey de la gloria, tú eres grande, maravilloso Jesús, Dios todopoderoso y eterno Señor. Te pido, poderoso Dios, que reveles tu nombre maravilloso a todas aquellas personas, Dios, que han escuchado tu palabra, que van a la iglesia sedientas de ti, Padre celestial, de tu amor, de tu misericordia. Señor Jesucristo, rompe cadenas, Padre de la gloria, rompe cadenas, poderoso Jesús, y trae muchos, Dios, a tu iglesia para que te alaben y glorifiquen tu nombre. Dios todopoderoso, revela tu nombre maravilloso a todo aquel, Padre de la gloria, que escuche tu palabra, Señor Jesucristo, en tu nombre poderoso. Amén y amén. Bueno, qué bendición saber que los amigos tienen esta hermosa esperanza de la salvación de sus almas,
mientras ellos se dispongan en entregarle su vida a Cristo el Señor. Bueno, sigamos alabando y glorificando a nuestro Dios con un coro. Y para este coro invitemos a la hermana Gloria Tobón, ella es con nosotros, dirigiéndonos en un coro que exalte y glorifique el nombre de nuestro Salvador, que en el poder de su Espíritu siempre está en medio nuestro. Gloria al Señor Jesús. Reciban mi saludo cristiano en esta mañana para todos mis hermanos. El Señor Jesucristo les ha de bendecir grandemente. Dándole gracias al Señor porque nos regala esa oportunidad de poder escuchar alabanzas y podernos comunicar a través de la tecnología. Vamos a cantar para la gloria del Señor Jesucristo el coro que dice: ¿quién dijo que no? Porque aunque vengan las pruebas, siempre el Señor Jesucristo nos da la victoria. ¿Quién dijo que no había victoria? El tal no ha conocido al Cristo de la gloria. Y yo digo que sí, que victoria tenemos. Y aunque vengan las pruebas, al cielo llegaremos. Y aunque vengan las pruebas, al cielo llegaremos. ¿Quién dijo que no había victoria? El tal no ha conocido al Cristo de la gloria. Yo digo que sí, que victoria tenemos. Y aunque vengan las pruebas, al cielo llegaremos. Y aunque vengan las pruebas, al cielo llegaremos. ¿Quién dijo que no había victoria? El tal no ha conocido al Cristo de la gloria. Y yo digo que sí, que victoria tenemos. Y aunque vengan las pruebas, al cielo llegaremos. Y aunque vengan las pruebas, al cielo llegaremos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, por la gracia del Señor, quiero invitarles para que demos lectura a la palabra de nuestro Dios en el libro profético de Isaías, capítulo 45 y verso 12, donde dice: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Bendito el Señor. Ahora 8 días en la escuela dominical, por la gracia de Dios, estuvimos mirando de que Dios es el único creador. Cuando Dios estaba creando el mundo, no habían dioses con él, como se supone en otras mentalidades. Esto no es cierto. Dios es uno. En sentido numérico, Dios es único. Como creador es el único creador. Mirábamos ahora 8 días y quisiéramos mostrar por qué razón Jesucristo es el único creador. Ya no es un segundo creador, sino el único creador que siempre ha existido. ¿Por qué? Porque este único creador que dijo que él hizo la tierra y creó sobre la tierra al hombre, y dice que yo, no dice nosotros, yo mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. No mandamos, no, mandé. Ese Dios, Jehová de los ejércitos que habla ahí al pueblo de Israel, ese Dios fue el que se manifestó en carne en Jesucristo. Por eso la Biblia presenta a Jesucristo como el creador también. Gloria a Dios. Porque no es un segundo, como dije ahora ratos, no es un segundo creador, sino el único creador manifestado en carne como persona. Colosenses capítulo 1, verso 15. Verso 15 al 17 dice, hablando de Cristo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Presenta la Biblia a Jesucristo como el Creador. Gloria al Señor. Razón tiene lo que dijo Juan. Evangelio según San Juan, el capítulo 1, verso 1 al 3. En el principio era el Verbo. Dice, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gloria a Dios. O sea, que en el principio era el Verbo. Aunque escuchaban hablar a Dios, ningún aspecto veían, sino que escuchaban. Y esa voz que se escuchó en la antigüedad es la palabra o el verbo de Dios. Dios hablándole a la raza humana. Gloria a Dios. También con el verbo fue que hizo todo. Amén. Excepto al hombre. Pero todo lo creado Dios lo hizo con la palabra, que es el verbo. Hágase esto y se hacía. Bendito el Señor. Ese Dios glorioso que hizo fue el que hoy tenemos en Cristo el Señor, el cual la Biblia dice de que fue Dios manifestado, o que es Dios manifestado en carne. Mire cómo dice, gloria a Dios, o algo que nosotros sabemos, que es saber que el Verbo es Dios. Amén. Y que el Verbo se hizo carne. Ese Verbo que es Dios se hizo carne. Gloria a Dios. Y que ese Verbo hecho carne vino a los suyos. ¿Y cómo vino? Vino como humano en Jesucristo. Y así en su humanidad vino a los suyos. Y eso es lo que la Biblia dice en Juan capítulo 1 verso 11. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Bendito el Señor. No le recibieron. A los suyos vino refiriéndose al pueblo de Israel, que era su propiedad. Por eso vino primero a ellos. Vino a buscarlos y a salvarlos. Sí, Señor, a eso vino. Vino a buscarlos y a salvarlos por ser suyos de una manera especial. Por eso su pueblo, mire, lo rechazó. Por eso dice, a los suyos vino y no le recibieron. Dice la Biblia, léalo ahí en Juan 1:14. Evangelio de Juan capítulo 1 verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Verbo que es Dios se hizo carne, dice la Biblia. Amén. Gloria al Señor. Donde Israel lo vio, sus prodigios. Israel vio sus prodigios y sus favores, de maneras que no tenían excusa, ni tendrán ante Dios, porque Israel tuvo el privilegio que cuando Jesucristo se manifestó a ellos, ellos vieron todos esos prodigios que Él hacía, todos esos favores que Él hacía, de tal manera que no tienen excusa. Bendito el nombre del Señor. Porque del mundo dice, y el mundo no le conoció. Pero de los suyos no dice que no le conocieron, sino que no le recibieron. Pero hubo un remanente
que le recibió. También hay que tener en claro eso, que hubo un remanente que lo recibió. Sí, como digo, o le expreso, hermano, por la gracia del Señor, hubo un remanente que lo recibió. Israel lo rechaza, pero de Israel hubo un remanente que recibió al Señor. ¿Sabe qué remanente? Es parte de una cosa que queda o se reserva para algo. O sea que hubo un pequeño grupo de los suyos que lo recibieron. Y por eso es que la Biblia dice, ahí en Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está. O sea, Israel lo rechazó, pero en Israel hubo un remanente, un pequeño grupo que lo recibió. A eso se refiere la palabra de Dios cuando dice ahí, gloria a Dios, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así, hermanos, como usted y yo podemos ver que hubieron algunos que fueron atraídos a someterse a Cristo. Hermanos, en toda la historia somos muchos los que conocemos a Dios manifestado en carne en Jesucristo, el Salvador del mundo. Y por eso para su iglesia Jesús es el único Dios, el mismo del Antiguo Testamento. La iglesia del Señor ve a Jesucristo como el mismo Dios, el mismo creador del Antiguo Testamento. Juan, así lo presentó Juan. Cuando Jesús creó el vino, que lo decimos en la Biblia, el agua convertida en vino. Pero tenemos claro lo que Jesucristo hizo en las bodas de Caná. Qué bueno traer a la memoria las bodas de Caná de Galilea, donde allí en las bodas habían 6 tinajas de piedra, dice la Biblia. Y Jesús la mandó a llenar de agua. Y esa agua la convirtió en vino. O sea, del agua creó vino. Esa es la palabra. Del agua creó vino. Esa es una obra de creación. Dice la Biblia, Juan capítulo 2, verso 7. Verso 7 al 9. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Entonces toma el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. O sea que cuando les llevaron el agua ya creada o hecha vino, por un milagro realizado por Jesucristo, que sigue siendo el mismo creador, cuando le llevaron el agua hecha vino al maestresala, que es el criado principal que servía a la mesa de un señor. Mire bien, y él aprobaba la comida, él aprobaba, para garantizar que no contenía ningún veneno. Había el criado, el mismo, se lo llevaban allá al maestresala, que es el criado, él probaba la comida. Si tenía veneno, el primero que caía era él. Entonces ya no te daban cuenta, no se puede comer tan envenenada. Entonces el maestresala, que era el criado principal, entonces la probó la comida, dijo, está buena, la pueden comer. Asimismo probó el vino.
Probó el agua y le supo agua convertida en vino. Un milagro de Jesucristo. Porque aunque Dios se haya manifestado en carne en Cristo, Él sigue siendo el creador. Jesucristo es el único creador. Gloria al Señor Jesucristo. Alabanzas a nuestro Dios. ¿Qué tal? ¿Qué tal si miramos un texto de la Biblia en Juan 4:10? Palabras que usó Jesús al hablar con la mujer samaritana. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le darías y él te daría agua viva. Bendito el Señor. Cuando Jesucristo le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, él te da, mire bien, él le da a entender a esta mujer cuán ignorante era de lo que verdaderamente debía de saber ella. La mujer samaritana veía a Cristo como un judío normal, como un pobre judío, o más. Lo vio como un viajero, fatigado, con sed, y le negó el agua. De esa manera, le negó el agua al creador del agua. ¿Por qué? Porque no lo miró como debía de mirarlo. Amén. Bendito el Señor, como el Dios eterno, sino que lo miró como un judío normal, natural, o como un viajero que va de camino y llegó a ese lugar con mucha sed. Gloria al Señor. El agua viva se refiere al conocimiento de Dios, al conocimiento de su gracia, que provee limpieza, que provee vida espiritual y el poder transformador del Espíritu Santo. Y usted lee la historia de Jesús y la mujer samaritana y eso es cuando Dios le reveló, cuando le expresaba 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido, que en esa expresión ella entendió, le dijo, parece que eres profeta, ya empezó a tener revelación. Entonces, esas aguas vivas se refieren al conocimiento de Dios y a su gracia que produce limpieza y vida espiritual por el poder con el cual transforma a un ser humano con el poder de su Espíritu Santo. ¿Qué tal si miramos algo aquí? Y lo creo por la fe, que donde haya que darle agua de beber, Él le da. Así no sea de esa. ¿Por qué? Porque Jesucristo como Dios puede hacer lo que en su voluntad, lo que Él quiera hacer. Y Él sigue siendo el creador. Miremos Juan, Evangelio de Juan, el capítulo 6, verso 11 al 13, y dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, lo partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Amén, gloria a Dios. Otro milagro de creación que hizo Jesucristo, y con esto da a entender que Él es el mismo creador. Esto es una declaración de Jesús como el creador. Alabanzas a su nombre glorioso. Como les dije, una declaración como el creador frente a una gran necesidad
de alimentar a un grupo de personas. Y en ese momento lo que había para alimentar a una multitud eran 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y Jesús, habiendo apenas 5 panes y 2 peces, Jesús mandó a recostar a la gente. Sí, Señor. Resulta que en él había un plan, como Dios que era y que es. Gloria a Dios. Y resulta que, ¿cómo sería la multitud tan grande? Que resultó que el número era de 5,000 los meros hombres. ¿Cuánto sea el resto? Y para esa multitud, con hambre, 5 panes, 2 pececillos. ¿Cómo la ve usted? Con 5 panes y 2 peces para alimentar tan grande multitud. Y lo más maravilloso, que esta necesidad no se quedó en visto. Y usted, hermano, lo sabe. Esa necesidad que había de alimentar esa multitud no se quedó en visto. Palabras más, palabras menos. Alimentar esa multitud con esos 5 panes y con esos 2 peces en tan corto tiempo, solo Jesucristo lo ha hecho en toda la historia. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Lo que hizo Jesús fue un milagro creando los panes. Mire bien, los panes y los peces los multiplicó de tal manera que alcanzó para esa multitud que había ahí. Y antes sobró, como lo acabamos de mirar, antes sobró. Alabanzas a Jesucristo. El hecho de que Dios se haya manifestado en carne en Jesucristo no le impide seguir siendo el Creador. Sí, Señor, no le impide seguir siendo el Creador. Gloria al Señor. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal si pensáramos un momento en el ciego? Lucas capítulo 18, verso 41 y 42 dice así, diciendo: ¿qué quieres que te haga?, pregunta Jesús al ciego. Y el ciego le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, y tu fe te ha salvado. Gloria al Señor. Mire bien, tu fe te ha salvado. O sea que Jesucristo le creó nuevos ojos al ciego, porque Él sigue siendo el Creador. Los ciegos tenían unos ojos que no les servían porque estaban malos. No podían ver con ellos. Pero Jesucristo le cambió los ojos, les dio unos ojos nuevos. Y no lo dudo que Jesucristo lo hizo. ¿Por qué? Porque la Biblia registra que recibieron la vista. Gloria al Señor. Pensando un poco en la obra de Lázaro, cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, sin duda alguna le creó un cuerpo nuevo. ¿Por qué? Cuando Jesucristo llegó a donde estaba Lázaro, no se nos olvide que Marta, la hermana de Lázaro, le expresó a Jesucristo que ya tenía 4 días y ya hedía, o sea, el cuerpo estaba descompuesto, putefacto, estaba el cuerpo ya. Ese cuerpo no servía. Léalo, capítulo 11 de Juan, verso 39.
dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y lógico, si un cuerpo muere, de inmediato entra en descomposición, ya se va entiesando y se va descomponiendo. Máxime ya con 4 días que tenía Lázaro, imagínense. Lógicamente, tenía Marta razón, porque ya hiede, ya estaba dañado el cuerpo. Pero cuando Jesucristo le dio la orden a Lázaro que saliera del sepulcro y salió vivo, sin duda alguna, Jesucristo le creó un cuerpo nuevo a Lázaro. ¿Por qué? Porque Jesucristo sigue siendo el creador, y con el cuerpo que sepultaron a Lázaro ya estaba descompuesto. Gloria al Señor. El apóstol Pablo, una vez más en Efesios 2:10, da la explicación y da a entender que Jesucristo es el creador. Cuando dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Reconoce Pablo, enseñándole a los hermanos en Efeso, o sea, a la iglesia de Cristo en Efeso, le dice que nosotros somos hechuras de Jesucristo. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Jesucristo es nuestro creador. Si nosotros miramos la revelación de Jesucristo a Juan en la isla de Pasmo, dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 1 y 2, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que habéis visto. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿para qué leímos esa porción bíblica? Para que miremos lo que Dios mismo, o sea, Cristo mismo, le revela a Juan. En Apocalipsis capítulo 4, el verso 8 y 11 dice: y los 4 seres vivientes que tenían cada uno 6 alas, y alrededor, 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, escuche, santo, no santos, sino santo, santo, es, no dije son, es el Señor, no los señores, sino el Señor todopoderoso. No dice los todos poderosos, no, el Señor todopoderoso. Y dice, el que era, pasado, el que es, no los que eran, ni los que son, no, el que era y el que es. Dice, y el que ha de venir, no dice, y los que han de venir, sino el que ha de venir. Por eso esta iglesia seguimos esperando aquel que era, que es y que ha de venir. Verso 9. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias, ojo, al que está sentado en el trono, no a los que están sentados en el trono o en los tronos, no. Le daban gloria a Dios, le daban gloria a Dios, le daban honra, acciones de gracia al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos.
Y los 24 ancianos se postran delante del que está, oiga, del que está, no de los que están, sino del que está sentado en el trono. Y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Dice, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, no señores, dice, Señor, digno eres de recibir la gloria. Mire que no dice, señores, son ustedes dignos de recibir la gloria. No, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, ojo, porque tú creaste todas las cosas. Mire bien, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y el que está en el trono, gloria a Dios, es el único y sabio Dios todopoderoso. Jesucristo, el Rey de la gloria. A su nombre, toda la alabanza y todo. Claro que sí, Él se merece toda la adoración. Aquí muestra a Jesús, la porción ahí muestra a Jesús, lo muestra santo, lo muestra todopoderoso, lo muestra como el mismo del pasado, como el mismo del presente, lo muestra como el mismo del futuro, diciendo el que era, el que es y el que ha de venir, y lo muestra sentado en el trono. También lo muestra como creador, o sea, aquí muestra, gloria a Dios, a Jesucristo como el creador. Amén, como el Dios de la gloria. Alabanzas a su nombre. Peguemos una pasadita a Apocalipsis capítulo 5, verso 11 al 13. Otra revelación de Jesucristo a Juan. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Estimados hermanos y amigos, este pasaje bíblico nos muestra a todo lo creado uniéndose a este himno de alabanza, un himno de alabanza angelical. Entonces todo lo creado se unen, gloria a Dios, a este himno para exaltar al Cordero. Bendito el Señor. Cordero en el trono, gloria a Dios, aleluya, al que está sentado en el trono y al Cordero. En el trono está sentado como Cordero, gloria al Señor. Y mire cómo se dirigen al que está sentado en el trono. Aquí nos muestra al que está sentado en el trono como Cordero, recibiendo todos estos honores, todos estos privilegios. Y todos sabemos que el Cordero aquí es Jesucristo. Y muestra a Jesucristo en el trono como Cordero y como digno de recibir la honra, la gloria, el poder, la sabiduría, todo. Gloria a Dios, dando a entender que todo esto, aleluya, es Cristo el que dueño y Señor de todo esto. Aleluya. Es que Jesucristo es Dios creador, el Dios redentor,
Amén. Es Dios redentor. El Dios que ha de venir es Él. Razón tuvo el escritor a los hebreos cuando dijo: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Alabanzas al Señor. Entonces vemos el testimonio de Juan, que el que está sentado en el trono es el Cordero. Gloria a Dios. ¿Quién es el Cordero? Todos sabemos que es Jesucristo. Aleluya. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, el verso 18, dice que se identifica a Juan diciéndole: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Da a entender que ese que hablaba con Juan en la isla de Pasmo, que es Cristo, gloria a Dios, y es cierto que Cristo vive, pero es cierto que estuvo muerto. Pero la muerte y el sepulcro solamente lo pudieron resistir 3 días conforme estaba estipulado en su palabra proféticamente. Alabanzas al Señor. Entonces el hombre debe sacarse la cabeza, hermano, que son 2, que son 3 dioses. Eso no es cierto. De principio a fin existe un solo y único Dios, que es Jesucristo. Gloria a su nombre. Jesús a Juan se le presentó como el que estuvo muerto. Y le dice: pero aquí vivo por los siglos. Alabado sea el Señor. Entonces, algo que nosotros no podemos olvidar es que Jesucristo es el mismo Creador. Y como es el mismo Creador, sigue siendo el mismo y único y sabio Dios Todopoderoso. Aleluya. Peguemos aquí una miradita en el Apocalipsis, capítulo 21, versos 5 y 6. Dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo. Mire cómo se le identificó Jesús a Juan. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo, no nosotros. Yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, oiga, como Juan testifica, y me dijo. Juan no dice ahí, y me dijeron, como varios. No, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Verso 6, repite: y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. O sea que si tenemos sed, ese que le dijo a Juan, que es Jesucristo, Él nos calma la sed. Amén, porque Él es la fuente del agua de vida. Ahora, esta porción bíblica dice, mostrando al que está en el trono como creador, diciendo: yo hago nuevas todas las cosas. O sea, ese Cordero que está ahí en el trono, que es Jesucristo, aquí en esta porción bíblica lo presenta la palabra del Señor, aleluya, como aquel que hace nuevas todas las cosas. A su nombre, gloria. Yo hago nuevas todas las cosas. Gloria a Dios. Y lo muestra como el alfa y la omega, como el principio y el fin. Y miremos cómo dice: yo le daré. No dice y nosotros le daremos, yo le daré gratuitamente
del agua de la vida. Jesucristo es yo le daré. Aleluya. Y Jesucristo es el agua viva. Es el agua de vida. ¿Se acuerda por allá donde Dios le reclamó a pueblo de Israel? Cuando se fueron en pos de dioses ajenos, en pos de la idolatría. Dice, me dejaron a mí fuente de aguas vivas y cavaron para vosotros cisternas rotas que no tienen agua. Ahí está, se presentó a Israel como la fuente de agua viva. Gloria a Dios. Entonces, aquí la porción leída es muy clara. Que en el trono hay uno sentado y él fue el que dijo, yo hago nueva todas las cosas. Yo soy el alfa y la omega. O sea, yo soy de principio a fin. Así de sencillo. Por eso esta iglesia no adora a un segundo Dios, ni a un tercer Dios, sino a el único y sabio Dios que es Jesucristo. ¿Qué tal si miramos Apocalipsis capítulo 1, verso 11? Que decía, yo soy el alfa y la omega, y el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en el Asia, a Efeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, si le identifica para enviarle ese mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor, se identifica como el alfa y la omega, como el primero y el último. Así que del primero al último, que es Cristo, en ese medio no existe otro, ni siquiera igual, mucho menos mayor o todo, pero no, Jesucristo como Dios es el Todopoderoso. Jesucristo como Dios es el mismo Creador. Amén. Entonces, qué bueno es saber esto, que el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nueva todas las cosas. Cuando se entiende esto, mire hermano, se hace lo que hizo el salmista. El salmista en el Salmo del Arrepentimiento que llamamos, el capítulo 51, verso 10 de los Salmos, dice el salmista, crea en mí, oh Dios. Este hombre tuvo el pleno conocimiento que Dios era el creador y como creador le podía dar un corazón nuevo. Se lo pidió antes de manifestarse en carne y le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Mire bien, crea en mí un corazón limpio. O sea, el que tengo está sucio, créame, dame uno nuevo. Le pidió a Dios que le creara un corazón limpio, porque el otro estaba sucio. Renueva un espíritu recto delante de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Ahí es donde entramos nosotros cuando nos entregamos a Cristo a ser nuevas criaturas. Porque, hermano, créamelo, que Jesucristo, al que se convierte a Él de todo corazón, estoy seguro que Jesucristo le cambia el corazón. Por eso no vuelve. No quiere volver donde estaba. Cuando alguien quiere volver donde estaba y todavía las cosas del mundo lo patinan, lo pueden a pensar cosas que con irme a probar allá afuera, da a entender que el corazón no le ha sido cambiado. Tiene el mismo corazón de carne viejo, habituado a la maldad, al mundo. Hay que decirle, Señor Jesucristo, usted como el creador que es, crea en mí un corazón limpio. Quítame el sucio y tráigame, créame, un corazón limpio para pensar diferente, para obrar diferente. Yo no me como el cuento de algunos, yo no sé si llaman los cristianos. No, el que no alcanza. O cristinos, no sé. No, es que uno también falla, hermano, también ha cometido pecado y todo eso, y se quedan bien tranquilos. ¿Por qué? Sencillo, porque el corazón no les ha sido cambiado.
aquellos que al mundo no le damos interés ni importancia, estamos seguros, convencidos, que Jesucristo nos cambió el corazón. Gloria a Dios. En segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 17, dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Jesucristo cambia nuestra mentalidad, cambia nuestro corazón. No sino aquí. ¿Sí me entiende? El corazón, el que piensa. Gloria a Dios. Entonces, es necesario que si alguien ve que el mundo lo pone a patinar todavía, es bueno que vaya pensando. Bueno que vaya pensando y decirle a Cristo que le cambie el corazón. Y cuando en nosotros pesa el deseo, el interés de la salvación, de permanecer en Cristo, eso es lo que le decimos al Señor: Señor, cámbienos el corazón, cámbienos el corazón. Alabanzas a Jesús. Vea, hermano, yo sé que entre el pueblo de Dios habemos cristianos quebrantados de salud, de cualquier parte de nuestro cuerpo, pero yo le digo en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, Jesucristo nuestro Creador, Él puede cambiarle a usted un corazón nuevo, cambiar el corazón viejo por un corazón nuevo. La parte de su cuerpo afectada, si Jesucristo ve la necesidad de cambiárselo por uno nuevo, Él lo hace. Y el problema para que esto suceda no está en Jesús, no, está en nosotros los cristianos, que necesitamos creerle a Jesucristo, que Él lo puede hacer. No sé, pronto un hígado, un riñón, un pulmón, qué sé yo, cualquier parte de su cuerpo. Jesucristo tiene el poder suficiente para cambiarlo por uno nuevo. Así que usted en su casa, si le cree a Jesucristo, Jesucristo Él le puede hacer la mejor operación que alguien puede hacer. Gloria a Dios, cambiarle la parte de su cuerpo quizás dañada y darnos esa parte del cuerpo nueva otra vez. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es. Gloria a Dios. El que está en Cristo nueva criatura es, porque la vida vieja quedó atrás, sepultada en el bautismo. Tenemos vida nueva. Así que lo que usted ya decía atrás, no lo puedes decir y hacer ahora. No entiendo cómo hay creyentes, hermanos, que le cuentan a uno la historia de una persona vulgar. Y le cuentan a uno la historia de alguien que es vulgar para hablar. Y es contando la historia, diciendo las palabras sueces y vulgares que el otro decía. ¿Qué es eso? Todavía tiene corazón viejo. Y en el corazón viejo tienen cabida las cosas viejas. Pero el corazón nuevo no tiene cabida las cosas nuevas que Cristo nos ha dado. Gloria a Dios. Porque Él con su poder ha hecho una obra y ha puesto su espíritu en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, nosotros somos personas diferentes. ¿Por qué? Porque somos de Jesucristo, que es el mismo creador de todas las cosas. Jesucristo, el hecho de que sea hombre, eso no le impide tener ese poder para crear. Gloria a Dios. Él sigue siendo el mismo. Gloria a Dios. El mismo creador es Jesucristo. Hay gente que no lo cree porque si aceptan que Jesucristo es el creador, como lo muestra la Biblia, tienen que aceptar que Jesucristo es el mismo Dios todopoderoso. Pero como no lo creen, no quieren aceptarlo. Lo bueno de la Biblia es que si uno acepta o no acepta, las cosas no cambian. Siguen siendo como son a través de la palabra. Dios tiene toda autoridad, hermano. Solamente creámosle a Él, que Él es el que todo
lo puede. Gloria a Dios. Alabanzas a Jesús. Pensemos, hermanos, Jesucristo sigue siendo el creador. Esta iglesia por llevar el nombre, enemigos cada día enfrenta, pero nadie Aleluya. puede detenerla, porque en Cristo lleva la Bandera. Gobernantes y también Gloria a Dios. religiones se han aliado a hacernos la guerra, pero han tenido que apartarse, porque el nombre de Jesús se respeta. Es por eso que creo en Jesús. Él es quien perdona pecados. Para muchos ha sido un misterio, pero a su iglesia se lo ha revelado. Amén, Y amén. es por eso que creo en Jesús. Él es quien perdona pecados. Para muchos ha sido un misterio, pero a su iglesia se lo ha revelado. Jesús es el nombre poderoso, no hay otro que se iguale a Amén, él. amén. Donde su nombre es invocado, algo tiene que suceder. Dios vino a la tierra en carne, pero algunos no han querido entender. Cumplió su obra como hijo en el Calvario, pero Espíritu y Padres también. Es por eso que creo en Jesús. Él es quien perdona pecados. Para muchos ha sido un misterio, pero a su iglesia se lo ha revelado. Y es por eso que creo en Jesús. Él es quien perdona pecados. Para muchos ha sido un misterio, pero Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él obre en todos los amigos cuando vean o escuchen este audio, este video. Dios les revele. Y cuando en nosotros pesa el deseo, el interés de la salvación, de permanecer en Cristo, eso es lo que le decimos al Señor: Señor, cámbienos el corazón, cámbienos el corazón. Alabanzas a Jesús. Vea, hermano, yo sé que entre el pueblo de Dios habemos cristianos quebrantados de salud, de cualquier parte de nuestro cuerpo, pero yo le digo en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, Jesucristo nuestro creador, Él puede cambiarle a usted un corazón nuevo, cambiar el corazón viejo por un corazón nuevo. La parte de su cuerpo afectada, si Jesucristo ve la necesidad de cambiárselo por uno nuevo, Él lo hace. Y el problema para que esto suceda no está en Jesús, no, está en nosotros los cristianos, que necesitamos creerle a Jesucristo, que Él lo puede hacer. No sé, pronto un hígado, un riñón, un pulmón, qué sé yo, cualquier parte de su cuerpo. Jesucristo tiene el poder suficiente para cambiarlo por uno nuevo. Así que usted en su casa, si le cree a Jesucristo, Jesucristo Él le puede hacer la mejor operación que alguien puede hacer. Gloria a Dios, cambiarle la parte de su cuerpo quizás dañada y darnos esa parte del cuerpo nueva otra vez.
Ese es el Dios de la Biblia. Ese es. Gloria a Dios. El que está en Cristo nueva criatura es, porque la vida vieja quedó atrás, sepultada en el bautismo. Tenemos vida nueva. Así que lo que usted haya decía atrás, no lo puedes decir y hacer ahora. No entiendo cómo hay creyentes, hermanos, que le cuentan a uno la historia de una persona vulgar. Y le cuentan a uno la historia de alguien que es vulgar para hablar. Y es contando la historia, diciendo las palabras sueces y vulgares que el otro decía. ¿Qué es eso? Todavía tiene corazón viejo. Y en el corazón viejo tienen cabida las cosas viejas. Pero el corazón nuevo no tiene cabida las cosas nuevas que Cristo nos ha dado. Gloria a Dios. Porque Él con su poder ha hecho una obra y ha puesto su espíritu en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, nosotros somos personas diferentes. ¿Por qué? Porque somos de Jesucristo, que es el mismo creador de todas las cosas. Jesucristo, el hecho de que sea hombre, eso no le impide tener ese poder para crear. Gloria a Dios. Él sigue siendo el mismo. Gloria a Dios. El mismo creador es Jesucristo. Hay gente que no lo cree porque si aceptan que Jesucristo es el creador, como lo muestra la Biblia, tienen que aceptar que Jesucristo es el mismo Dios todopoderoso. Pero como no lo creen, no quieren aceptarlo. Lo bueno de la Biblia es que si uno acepta o no acepta, las cosas no cambian. Siguen siendo como son a través de la palabra. Dios tiene toda autoridad, hermano. Solamente creámosle a Él, que Él es el que todo lo puede. Gloria a Dios. Alabanzas a Jesús. Pensemos, hermanos, Jesucristo sigue siendo el creador. Esta iglesia por llevar el nombre, enemigos cada día enfrenta, pero nadie Aleluya. puede detenerla, porque en Cristo lleva la Bandera. Gobernantes y también Gloria a Dios. religiones se han aliado a hacernos la guerra, pero han tenido que apartarse, porque el nombre de Jesús se respeta. Es por eso que creo en Jesús. Él es quien perdona pecados. Para muchos ha sido un misterio, pero a su iglesia se lo ha revelado. Amén, amén. Y es por eso que creo en Jesús. Él es quien perdona pecados. Para muchos ha sido un misterio, pero a su iglesia se lo ha revelado. Jesús es el nombre